Y hoy dando comienzo a la tercera carta de Pablo, esa primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver cómo Pablo habla aquí, porque ya hemos visto los cambios de Pablo cuando habla él y cuando habla el Espíritu a través de él, en las primeras dos cartas que hemos leído hasta el momento. Así que vamos a invitar a papá a que se siente aquí con nosotros y que sea él dirigiendo todo lo que salga por mis labios, Padre amado, que sea tu sabiduría hablando por mí, que sea tu entendimiento entrando para dar la explicación correcta, Padre, para que mis hermanos puedan recibir en sus corazones no solo la semilla de tu palabra, Padre, pero una semilla sembrada en un terreno fértil, Padre, porque yo sé, te conozco, y las personas que vayan a estar escuchando esta clase, ya sea en vivo, ya sea grabada, es porque ya tú estás trabajando en sus corazones, estás preparando esos terrenos que sean fértiles, Padre, para que cuando reciban esta palabra, ya con entendimiento, con tu sabiduría, Padre, con tu poder, van a estar entendiendo, abriendo los ojos los ciegos, saliendo de prisiones los que están encarcelados, Padre, y así mismito como tú dijiste, a través de tu espíritu de sabiduría, que es tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Hoy doy comienzo todavía más contenta, porque veo como tantas personas te comienzan a buscar, aunque no sepan dónde estás. Padre, recoge a tu redil, recoge a cada una de tus ovejas y únelas, Padre, en tu propio nombre. Padre, no permitas que sigan perdidas. Padre, así mismito como me has traído a casa, así mismito trae a casa nuevas personas, hermanos míos, hijos tuyos, Padre, para que así mismito te estén buscando con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Comienza a entregarles tu verdad, Padre, allí donde está tu Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que comiencen a desear conocerte y obedecer tus mandamientos. Dale a conocer tu Shabbat, Padre amado. Gracias por permitirme conocérmelo a mí. Y gracias te doy por cada una de las personas que ha confiado en que eres tú hablando a través de mí, en cada uno de los versos que yo leo y entrego. Padre, bendice a cada una de esas personas porque en este momento se están fructificando para comenzar a multiplicarse, Padre. Y gracias por cada uno de los que está ahora recibiendo palabra de ellos mismos, que son brazos extendidos míos, Padre, así como hiciste con el Mesías, que Él es la vid, y nosotros sus brazos, y cada uno de nosotros que recibimos ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, nos convertimos en esa vid, y cada brazo que nace de nosotros sigue entregando hacia adelante y se convierte en esa misma vid, Padre. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por lo que todavía no hemos visto y que ya sabemos que va a ocurrir. Aleluya, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría que hoy habita en mí. Amén y amén. Así que vamos a empezar porque yo estoy tan emocionada con lo que todavía no se ha visto, pero sé que está ocurriendo. Oh my God. Así que quiero empezar con una canción, una alabanza que el Padre me entregó hace unos meses atrás, posiblemente casi un año. No, unos meses. Y esa canción está dirigida, no, sí, lleva casi un año. Fue en diciembre de 2024. So, estamos en septiembre de 2025, o sea que casi un año. So, vamos a escuchar unos versos que nos van a dejar entender cómo el Mesías hablaba, que él ya venció al mundo, ¿verdad que sí? Y que cuando uno lleva a Cristo adentro, olvídate que ni la muerte puede con nosotros. Pues vamos a entender a través de esta canción por qué. Porque había un verso de la sabiduría que decía que nada, ningún mal prevalecerá contra la sabiduría. Y eso, por ende, nuestro Mesías, por eso Él venció al mundo. Porque Él era ese espíritu de sabiduría que nada puede vencer contra Él. Cuando nosotros lo llevamos en nuestro interior, nada puede vencer contra nosotros. Así que vamos a ver esta hermosa alabanza que el Padre me entregó en aquellos momentos. La voy a cantar a capela porque todavía no he tenido el placer de tener a alguien que la toque en guitarra conmigo o que me enseñe a tocar la guitarra. Así que voy a hacer lo mejor que puedo. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría.
que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí, prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí,
prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ustedes entendieron lo poderosa que fue esta canción, porque aunque ustedes no lo crean, cada uno de esos versos de esa canción yo los he vivido. Y así mismito, según el proceso por el cual nosotros atravesamos para poder obtener esa salvación, ese espíritu de sabiduría, ese Mesías en nuestro interior, así mismito es cada uno de esos versos. Así es el proceso, con tentaciones hasta con nuestro pasado, invitándonos a regresar. Muchas cosas, el temor apoderándose de nuestro interior, personas llegando con palabras así, mitos, escritas en la Biblia, pero no vienen del Padre Celestial. ¿Sabe? El enemigo buscando que nosotros no cumplamos con el mandamiento del Shabbat. Muchas cosas que vamos a estar atravesando están en esa alabanza. Y llegó en un momento dado donde yo más necesitaba fortaleza, y cómo fue yo entrando a un lugar, me acuerdo abriendo la puerta y empezó a salir eso de mi boca, y yo busqué rápido el teléfono para grabarla, porque yo no podía ni creer que salían esos versos de mi boca así mismo con esa melodía, y como el Padre empezaba a entregarme como que no te vas a dejar vencer, no hay nada que pueda contra la sabiduría, y eso es una escritura así mismo que lo dice precisamente. Hay una clase o enseñanza que se llama La maldad no prevalecerá contra la sabiduría, la pueden buscar, les va a volar la cabeza, y eso es algo que es la arma más poderosa que tenemos, es lo que nos brinda la vida eterna. Por eso nuestro Mesías hablaba de esa manera. Así que vamos a empezar, que yo me emociono rápido. Ok, libro de Primera de Tesalonicenses. Dice, el primer libro a los tesalonicenses fue escrito desde Atenas. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, este libro no solamente fue de Pablo, estamos hablando de que 3 personas aquí están entregando esta carta o este libro a los tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo. A la comunidad apartada. Esto es para todo el mundo. Esto es para todos los cristianos que se creen que pueden leer los libros del Nuevo Testamento y entenderlo. No. Esto fue dirigido a la comunidad apartada. ¿Qué quiere decir eso? A la comunidad que ya había sido apartada de las demás, ya se le había entregado sabiduría y entendimiento a causa de y comenzaron a conocer esa Torá, comenzaron a obedecerla con todo su corazón, y por ende ya no estaban mezclados entre las demás naciones. Estos libros, cada uno de los libros del Nuevo Testamento, están dirigidos a personas que ya llevaban la sabiduría y el entendimiento. Para nosotros poder entender claramente los libros del Nuevo Testamento, necesitamos ir a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y de ahí conocer todo lo que está escrito, empezar de corazón a querer obedecer, y de esa manera comenzaremos a recibir esa sabiduría y entendimiento de nuestro Padre para poder entender todo lo demás de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Dice, vamos a nuevamente, dice, a la comunidad apartada de los tesalonicenses que están en Elohim el Padre. ¿Ustedes están entendiendo? Esa comunidad apartada de esos tesalonicenses que están en Elohim el Padre y en Adonai Yeshua HaMashiach, o sea, que están en Dios el Padre. Elohim significa Dios de todo Dios, y en Adonai Yeshua HaMashiach significa el Señor Jesús, el Mesías, lo que hemos conocido como Jesús. Su nombre original era Yahusha, que representa a Josué en español, pero se le conoce como Yeshua porque Yeshua es salvación, y Él fue la salvación del Padre que envió. Por ende, por eso se le conoce como Yeshua HaMashiach, porque Él es el Mesías trayendo la salvación del Padre. ¿Qué pasa? La comunidad apartada de los tesalonicenses que están en Elohim el Padre, ¿cómo pueden estar en Elohim el Padre? Porque entraron a sumergirse en esas aguas de la Torá, conociendo al Padre dentro de su instrucción, de su palabra, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y en Adonai Yeshua HaMashiach, o sea que ya recibieron ese espíritu de sabiduría que nace de esa obediencia de corazón a esa Torá.
Dice, gracias a ustedes. Gracias, ya hemos entendido que significa sabiduría. Palabras como gracia, palabras como luz, vida, gloria o resplandor de la gloria, todo eso significa sabiduría. Y eran como unos códigos que estaban escritos para que nadie entendiera, excepto quienes llevaran esa sabiduría y el entendimiento del Padre. Y vamos a ver que está escrito en todos los libros, no solamente en el Nuevo Testamento. La gracia viene desde Génesis y hasta en los libros de Enoch, porque eso era la sabiduría. Lo mismo que la luz que se creó el primer día de la creación, también es esa plenitud del Padre, esa sabiduría creando con él todo. Eso es nuestro Mesías, eso es el Espíritu Santo. Y hay un proceso bien grande para poder obtenerla. Dice, gracias a ustedes, sabiduría a ustedes y paz de Elohim nuestro Padre y del Adonai, del Señor Yeshua HaMashiach. O sea, ¿quién quiere seguir insistiendo de que Jesús es Dios? No, tienen que entender que la plenitud del Padre, la cual es sus 7 espíritus, que también pueden buscar esa enseñanza, el espíritu de temor hacia el Padre, el espíritu de poder y autoridad, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de la presencia de Elohim. Toda esta plenitud, esto es el árbol de la vida, todo esto son los frutos de obedecer, entender y desear conocer la palabra del Padre, la Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Cuando esto estaba dentro de nuestro Mesías, porque en Isaías 11, el 1 al 5 nos dice que esto estaba dentro de nuestro Mesías, que Él nació con todo esto. Por eso era que Él decía que el Padre y yo somos uno, porque a través de ese espíritu de sabiduría se crean todos los demás y te convierte en un solo espíritu con el Padre. Él nos enseñó eso, cómo hacerlo. Lo que pasa es que no nos habíamos enfocado en su mensaje, estábamos enfocados en un ser humano que habitó aquí en la tierra y estábamos idolatrando a ese ser humano sin entender su mensaje. Y Él todo el tiempo nos estaba enseñando cómo obtener esta misma plenitud para nosotros también ser ese hijo amado como Él y poder ser un solo espíritu con Él y su Padre, que ahora es nuestro Padre. Inclusive en Juan 17 van y es una oración completa que le está haciendo Él al Padre para que eso ocurra, para que nosotros podamos obtener esta plenitud de Él y convertirnos en un solo espíritu con Él y con el Padre. No podemos seguir diciendo que Jesús es Dios. Vienen 2 tronos para la Nueva Jerusalén. ¿Cómo puede ser que Dios se va a dividir en 2? Él es solo uno. Ok. Vamos a seguir aquí. Ok. Siempre damos gracias a Elohim, el Padre, por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, recordando sin cesar sus obras de fe. Eso quiere decir sus obras de fe, su obediencia con fe. Dice, a los mandamientos. Dice, su trabajo de amor. ¿Qué significa amor? Obedecer los mandamientos del Padre. Y su paciencia en la esperanza de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Su paciencia en recibir ese espíritu de sabiduría. Dice, a los ojos de Elohim y de nuestro Padre. Conociendo, amados hermanos. ¿Por qué son amados hermanos? Porque cuando nosotros nos convertimos en esas personas amadas por este tipo de apóstol que llevaba ese espíritu de sabiduría, por nuestro Padre Celestial, que somos hijos amados, es porque ya llevamos el espíritu de sabiduría. Hay otra escritura que nos dice que no ama a nadie que no habite con la sabiduría. Y otra escritura también nos dice que el espíritu de temor es el primer paso para ser aceptado por Él y la sabiduría obtiene su amor. Imagínense cuántas más pueden buscar en las enseñanzas. Hay una que nos dice, hay una que se llama así mismo espíritu de sabiduría, hay otra que se llama hijos de la luz. Hay muchas que nos hablan de lo que es el espíritu de sabiduría y cuánto los escogidos es otra también. Hay otra que es la obediencia. Muchas escrituras, muchas enseñanzas que yo tengo que les va a mostrar por qué nosotros no podemos ser considerados hijos del Padre y mucho menos hijos amados del Padre o amados por nuestros hermanos hasta que llevemos ese espíritu de sabiduría. Por eso Daniel también, él le decía, tú eres muy amado de Elohim. El ángel Gabriel le decía, tú eres muy amado para Elohim, porque llevas mucha sabiduría. Eso es lo que... no es la sabiduría de los hombres, es el espíritu de sabiduría del Padre, que como les dije, es el Espíritu Santo en su interior.
Por eso nuestro Mesías era el Hijo amado de nuestro Padre. Es el primero de todos, el primogénito de todos, el más amado de todos. Dice, conociendo, amados hermanos, su elección de Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eran parte de los gentiles, estos tesalonicenses. Y entonces, cuando ellos conocieron la Torá, ellos decidieron, escogieron a Elohim, escogieron obedecerlo, sus mandamientos. O sea, es como ahora, todos los que yo le estoy enseñando esto ahora mismo. Personas como yo misma, que fui católica por 40 años, yo tengo 48 ahora, imagínense, toda mi vida siendo gentil. Porque literal, todo el que no obedece los mandamientos del Padre es un gentil. Todo el que no obedece Torá es un gentil, eso es una vergüenza. ¿Qué pasa? Esos son los que son de las demás naciones. No son parte de Israel, que Israel yo no me refiero al país, mucho menos me refiero a los judíos, me refiero a la nación sabia y entendida de nuestro Padre Celestial que están haciendo ahora mismo. Esto que dice aquí, que ellos eligieron a Elohim, es que luego de estar así entre otras naciones, luego de estar entre miles de religiones, de doctrinas, ellos decidieron elegir la Torá, conocer al Padre, apartarse de todo y entregarse directamente a obedecer los mandamientos. Eso es elegir al Padre. Dice, porque nuestro Besorá, porque nuestro evangelio, o sea, el evangelio que se habla, que ellos siempre dicen evangelio, buenas nuevas, es la Torá, pero ahora con poder, con sabiduría, con entendimiento. Unas nuevas noticias al momento de decirles ya hay misericordia, ya vamos a ser perdonados, ya no tienen que morir porque transgredieron la Torá. Ahora pueden ser perdonados porque Yeshua agarró todas esas transgresiones de ustedes a la Torá y las clavó en ese cuerpo físico, en ese madero, para que ahora ustedes puedan ir al principio y obedecer y ya van a ser perdonados. Y eso es el Evangelio. Cuando van a Hechos de los Apóstoles, ustedes ven que Esteban estaba, ¿qué? Predicando el Evangelio, y él estaba predicando desde la creación, y seguía con Abraham, y seguía con Jacob, todo lo que está escrito en la Torá. Y lo mismo Pablo cuando se lo predicaba también hasta en Roma. Lo mismo él hablaba exactamente desde que comenzó la creación hasta que terminan llegando a la tierra prometida. Todo lo que habla la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y dice, conociendo, amados hermanos, su elección de Elohim, porque nuestro evangelio, nuestras buenas nuevas, no nos llegó solo de palabra, como antes, que las leían, obedecían y se quedaba todo ahí, no había más nada. Dice, sino también en poder y en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, que es ese espíritu de sabiduría, que es ese mismo Mesías en vida, y en gran certeza. Porque saben qué clase de hombres fuimos entre ustedes para su beneficio. Y se convirtieron en seguidores nuestros, y de Adonai, y del Señor, del Mesías, del espíritu de sabiduría que nace de la obediencia a esos mandamientos. Habiendo recibido la palabra, ¿qué palabra? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Habiendo recibido la Torá. Torá significa ley o instrucción del Padre. En mucha aflicción, con gozo del Ruach HaKodesh, con gozo del Espíritu Santo, pues también otras escrituras nos dicen que el Espíritu de Sabiduría es quien nos ofrece esa paz sobrenatural y ese gozo eterno. Exactamente como hablaba el Mesías, porque el Mesías es ese Espíritu de Sabiduría del Padre. ¡Qué bello! Dice aquí, para que fueran ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ustedes fueron los primeros para que sirvan de ejemplo hacia los demás. Dice, porque han divulgado la palabra de Adonai, la palabra del Señor, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la Torá, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar donde su fe en Yud-Kei-Vav-Kei, ¿en quién? En Jesús. No, en nuestro Padre Celestial, en su Torá. Dice, en todo lugar donde su fe en Yud-Kei-Vav-Kei se extiende. Yud-Kei-Vav-Kei significa el gran yo soy.
Así que no necesitan decir nada, no necesitamos decir nada. Ya ustedes han dado ejemplo, claro, donde quiera que se paran. O sea, ellos estaban tan orgullosos de estas personas porque fueron estudiantes, fueron discípulos de Paul, ¿verdad? De Pablo, Silvano y Timoteo. Y ellos, como quien dicen, no tuvimos que ir a decirles nada a Macedonia ni a Acaya porque, o sea, ustedes hicieron un trabajo espectacular allí, dando ejemplo. Dice, porque ellos mismos nos muestran de qué manera nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos. Esto es lo más importante, gigantesco de este párrafo. ¿Ok? Así que atiendan. Estoy en el 1:9 de Primera de Tesalonicenses. Escuchen bien porque esta parte es súper exageradamente importante. Porque ellos mismos nos muestran de qué manera nos recibieron y cómo se convirtieron, ¿verdad? Ustedes, de los ídolos a Elohim. De los ídolos a Elohim, sí. De las religiones, de las doctrinas, de las vírgenes, los santos, los crucifijos, el Jesús en hombre, de todos esos ídolos a Elohim, a la Torá, a la obediencia a los mandamientos del Padre, a conocerlo a Él en su palabra, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, para servir al Elohim viviente y verdadero, para servir al Dios viviente y verdadero, para servir al Dios lleno de sabiduría, porque sabiduría es lo que brinda la vida eterna, por eso Él es viviente y verdadero, porque la Torá es la verdad y esa palabra de Él, esa Torá es todo Él. Y para esperar del cielo a su Hijo, para esperar del cielo, así como en esa fiesta de Shavuot, que se le conoce como Pentecostés, como ellos estaban celebrándola y recibieron esas lenguas, ese Espíritu Santo de lleno de fuego en su interior. Eso es el espíritu de sabiduría llenándolos a ellos porque estaban listos para recibirlo. Y por eso Él dice, para esperar del cielo a su Hijo, que es ese espíritu de sabiduría viniendo hacia nosotros, a quien Él resucitó de entre los muertos, no solamente físicamente, sino que eso representa que los muertos, no fue que Él los sacó del ataúd y los resucitó. Los muertos representan a personas sin entendimiento, sin sabiduría, las naciones. Y Él lo que hizo fue resucitar al Mesías, o sea, lo hizo pasar por un ser humano para que Él literalmente nosotros entendiéramos a través de Él cómo sacar ese viejo hombre lleno de necedad, lleno de una persona sin entendimiento, sin sabiduría, desobediente. ¿Para qué? Para renacer como un hombre nuevo. Eso fue el ejemplo que nos dio el Mesías. Ese es el ejemplo que nos brinda la resurrección. Dice, al Mesías Yeshua, quien nos libró de la ira por venir. Nos libró. ¿O solamente a estas personas que llevan sabiduría y entendimiento? Sí, no es a todo el mundo. La ira por venir viene para todo el mundo. Pero quienes hayan obtenido la sabiduría y el entendimiento del Padre, no van a pertenecer a esa ira de fuego. Y eso también pueden ir a muchísimas clases como la Nueva Jerusalén, como pueden ir a los escogidos, pueden ir a las de Enoch, pueden ir muchas para que entiendan que los escogidos tienen unas características, 4 características en específico. Llevan tesoros de sabiduría, llevan reservas de entendimiento. De la misericordia no se han apartado, o sea, siempre están misericordiosos con los demás, aman al prójimo. Y la verdad de la Torá han preservado. ¿Qué quiere decir eso? Que llevan la Torá escrita en sus corazones como el pacto renovado dictamina. Y eso para que puedan enseñar a otros. Esos son los únicos que, como dice aquí, estarán librados de la ira por venir. Esos son los únicos que serán salvos. Y claro, personas que nunca hayan recibido la verdad como en este momento, ¿verdad? Personas que ya murieron físicamente, nunca pudieron tener la opción de recibir esta verdad, ellos serán siervos. Serán salvos, pero no parte de los que estarán dentro de la Nueva Jerusalén hasta que ellos puedan recibir así mismo con el Mesías toda esta información y la acepten, la quieran obedecer. Todo eso va a suceder, esto está escrito. Bueno, pues vamos a seguir para el capítulo 2. Porque ustedes, hermanos, saben que nuestra permanencia entre ustedes no fue en vano. ¿Por qué? Porque rindió fruto.
Porque aún después de haber padecido y haber sido tratados vergonzosamente en Filipos, como ustedes saben, estábamos confiados en Elohim, el predicarles el Besorá de Elohim, con mucha oposición. O sea, qué fuerte. Ellos estaban, aunque fue bien vergonzoso para ellos y los trataron súper mal mientras estaban allí, ellos como quiera estaban tranquilos y confiados en el Padre para poderles predicar la Torá a ellos. Dice, aunque había mucha oposición, porque nuestra exhortación no fue con engaño, ni impureza, ni con astucia. Espérate. O sea, nosotros no les entregamos la Torá como los fariseos, con engaños y con Talmud y con Jalajá y con Yemayá y con Kabbalah y con todas las musarañas. Tampoco se las dijimos como en el cristianismo, que ni siquiera tocan temas de la Torá, que tocan temas completamente mal interpretando el Nuevo Testamento. Nosotros vinimos con la palabra del Padre, sin engaño, ni impureza, ni con astucia, nada de eso. Dice, sino que tal como Elohim nos aceptó para estar encargados del Besorá, tal como Elohim nos aceptó, y me incluyo ahí porque también Él me ha entregado a mí ese título espectacular donde me dijo claramente a sí mismo, eres maestra de mis tesoros ocultos, así para mi voluntad. Y así como a ellos los aceptó, fueron merecedores para ser, ¿qué? Encargados del Besorá, encargados de ese evangelio, de esa Torá, pero pura. Así me ha hecho a mí. Así hablamos, dice, no para complacer a los hombres, como yo, a mí me interesa tres pepinos, como yo digo, complacer a ningún hombre. ¿Por qué? Porque a mí ningún rabino, ningún pastor, ningún cura, ningún sacerdote, nadie me enseñó. A mí me enseñó mi Padre Celestial, que se sentó con su Hijo amado, su Yeshua HaMashiach, su espíritu de sabiduría, a guiarme entre todas estas palabras hermosas, desde Génesis en orden hasta Apocalipsis, y luego me guió con otros libros que le han robado a la Biblia. Y por eso, esa pureza habita en mí, sin pertenecer a ninguna religión, sin estar congregándome en cuatro paredes, y así mismito, Él está creando esa comunidad apartada de Él, ese pueblo peculiar escogido por Él, para que se congregue online. Y eso es la congregación que Él siempre ha querido, apartada. ¿Por qué? Porque está llenándose de sabiduría y de entendimiento, de su imagen y su semejanza. Y dice, tal como Elohim nos aceptó para estar encargados del Besorá, del Evangelio, ¿verdad? De la Torá, así hablamos, no para complacer a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. ¿Por qué Él prueba nuestros corazones? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Porque en el corazón se supone que esté escrito la Torá, para poder recibir la sabiduría del Padre. Y por eso es que decía que del corazón, el sabio habla lo que está en su corazón. Y es porque él habla la Torá que está escrita en su corazón. Y eso lo que nosotros nunca habíamos entendido. ¿Por qué el Padre prueba los corazones? Para saber si tú tienes la Torá escrita allí. Porque eso es el pacto renovado que vino a traer el Mesías. Exactamente. El que tú puedas recibir su instrucción, su ley, sus mandamientos en tu corazón escrito. Porque ya no los va a entregar en piedra otra vez. Los rompieron. Por eso es que ahora hay que circuncidar ese corazón para poder recibir esa Torá escrita en él. Dice, porque en ningún momento usamos palabras aduladoras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia. Elohim es testigo. Ni de los hombres buscamos la gloria, ni de ustedes ni siquiera de otros, cuando podríamos haber sido carga como apóstoles del Mesías, sino que fuimos amables entre ustedes, como una nodriza acaricia a sus hijos. Así, teniendo gran afecto por ustedes, anhelamos impartirles no solamente el Besorá de Elohim, el Evangelio de Elohim, ¿ves? El Evangelio de Elohim, de nuestro Padre Celestial, su Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, sino también nuestras almas, porque son de gran valor para ustedes. Y cuando yo freno aquí, porque en el caso de Pablo específicamente, él estaba encargado de enseñar a las demás naciones, a las que no conocían Torá. Por eso es que es de esta manera que habla Pablo. Ustedes van a las cartas de Pedro, y Pedro no tenía que explicarles la Torá a ninguno, porque Pedro estaba encargado de la casa de Israel.
y ya ellos conocían Torá. Ahora Pedro tenía que enseñarles a ellos cómo entenderla para que recibieran el espíritu de sabiduría. Por eso es que es muy diferente la manera en que cada uno explica el Evangelio, porque a unos se le explicaba la Torá, a otros se le explicaba el espíritu de sabiduría que nace de ella, porque ya la conocían. Es más, hubo un momento donde Yeshua le preguntaron, un judío le pregunta a Yeshua, ¿qué él podía hacer para ser perfecto? Bueno, para ganarse la vida eterna era. Y Yeshua le dice, cumple los mandamientos. ¿Por qué? Porque al cumplir los mandamientos recibimos el espíritu de sabiduría que nos brinda la vida eterna. Y entonces ese judío le dice, bueno, pero que desde pequeño yo los he cumplido, yo conozco la Torá, tú sabes. Y Yeshua, tú quieres ser perfecto. O sea, no solamente llevar la vida eterna, tú quieres ser parte de esos escogidos que van a ser levantados antes que cualquier otro. Pues vende todo. Bueno, dáselo a los pobres y sígueme. Y él, too much, eso fuera demasiado. Yo prefiero la vida eterna normal. ¿Verdad? Esa es la diferencia de un valiente de papá y una persona que solamente se conforma con que voy a ser salvo y ya, aunque pase tribulaciones. Porque no es lo mismo ser uno de esos valientes que se dedique a enseñar a otros a ser salvos, o esa novia perfecta del Mesías, o a alguien que solamente se dedique a obedecer solamente para quedar salvo. Y dice acá, dice, así teniendo gran afecto por ustedes, anhelamos impartirles no solamente el Besorá de Elohim, ¿verdad? El Evangelio de Elohim, la Torá del Padre, sino también nuestras almas, porque son de gran valor para nosotros, porque ustedes recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y sufrimiento. Porque trabajando noche y día para no serles carga, qué cosa más fuerte, ¿verdad? Acuérdate, para no serles carga a ellos, porque ellos tenían que estar yendo de lugar en lugar, los apóstoles. Y entonces, en los lugares donde llegaban, pues tenían que hospedarse donde quiera que se encontraran, y entonces las demás personas pues le brindaban comida, le brindaban todo. ¿Pero por qué? Porque hay versos que nos decía que el jornalero, el que trabaja para la palabra del Padre, es merecedor de su salario, ¿verdad? Pero a la misma vez ellos mismos tan humildes decían, para no serles cargas a ustedes, nosotros trabajábamos día y noche, para que lo que ustedes estaban ofreciendo no se sintieran incómodos de que estaban ofreciéndonos cosas materiales, ¿verdad? Pero también había otra en Romanos que nos decía que muchas de la comunidad, en esas comunidades de esos lugares, se sentían en deuda con estas personas santas porque llevaban ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? Ese Espíritu Santo, y era quienes le enseñaban, y se sentían en deuda porque esos santos les entregaban riquezas espirituales y ellos los esperaban siempre con riquezas materiales. Y entonces, pues vamos a seguir aquí. Porque trabajando noche y día para no serles carga, les predicamos el Besorá de Elohim, les predicamos la Torá del Padre. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dice, ustedes son testigos y también Elohim de cómo con pureza y rectitud. Pureza es que no había contaminación alguna entre lo que hablaban y enseñaban. No había ningún mandamiento de hombre, ninguna interpretación ni nada de eso. Y rectitud significa la obediencia a los mandamientos. Dice, estuvimos sin mancha delante de ustedes los que creen. ¿Los que creen en quién? ¿En Jesús? No, en ese Besorá, en ese Evangelio, en esa Torá, en ese poder de la Torá, ahí en esa palabra del Padre. Dice, ¿saben cómo cómo exhortábamos, consolábamos e insistíamos a cada uno de ustedes como un padre a sus hijos, que anduviesen como es digno, merecedor de Elohim, de nuestro Padre Celestial, quien nos ha llamado a su reino y gloria, a su sabiduría? Recuerden que yo les dije, gracia, gloria, resplandor de su gloria, luz, vida, todas esas palabras significan sabiduría del Padre.
Y dice, también por esta razón agradecemos a Elohim, nuestro Padre, sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Elohim, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que oyeron de nosotros, no la recibieron como la palabra de los hombres, como los fariseos, como los que están recibiendo, como que los que todavía siguen recibiendo de esa manera. Dice, sino como es en verdad la palabra de Elohim, la Torá del Padre, que efectivamente actúa también en ustedes los que creen. Cuando nosotros comenzamos a leer esa Torá, no por curiosidad, sino porque de corazón queremos conocer al Padre, creer en Él, en conocer sus mandamientos, en obedecerlos de corazón, ahí es que recibimos la transformación y los frutos de ella, que yo les dije, espíritu de temor hacia el Padre, porque este es el que nos permite desear conocerlo, desear obedecer, reconocer su grandeza. El espíritu de poder y autoridad, eso fue lo que hizo que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Como la presencia de Pedro sanaba, él caminaba, él no tenía ni que ponerle la mano a nadie, y la gente quedaba sana. Bueno, también el Mesías, obviamente, pero antes de ellos también había sucedido con Elías, con Eliseo, con todos esos profetas grandiosos. Eso sucedió. Como Josué le dijo al sol y a la luna que se quedaran ahí parados. Este que está aquí. El espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que les dije que es ese Espíritu Santo. Con esto es el pase para llegar a la Nueva Jerusalén. Este es el pase para nosotros poder ser esa novia perfecta, porque este espíritu es quien hace todo lo demás. Este espíritu fue el que estuvo con nuestro Padre, o sea, este es nuestro Mesías, estuvo con nuestro Padre en el principio de la creación, creándolo todo. Por eso fue esa luz que se creó al principio de la creación. El espíritu de consejo, el de conocimiento y el de nuestro Padre Celestial. Nosotros comenzamos a conocer la palabra del Padre, y si la conocemos de corazón y la queremos obedecer, todo esto comienza a ser manifestado en nuestro interior. Y por eso es que seremos luz hacia las naciones, porque podremos enseñar a otros la sabiduría del Padre. Y vamos a seguir aquí. Porque ustedes, hermanos, se convirtieron en seguidores de las comunidades apartadas de Elohim que se hallan en Judea, las que están en el Mesías Yeshua. Ustedes, hermanos, se convirtieron en seguidores de las comunidades apartadas que ya habían recibido la sabiduría y el entendimiento del Padre, que se encuentran en Judea, de donde nace la sabiduría, de donde nace nuestro Mesías. Y dice, y han sufrido las mismas cosas que sus propios compatriotas, así como ellos han sufrido de parte de los judíos. Porque es que es un proceso para obtener este espíritu. O sea, miren cómo Job, que era perfecto ante los ojos del Padre, que llevaba temor al Padre, que llevaba sabiduría, llevaba todo. Pero para obtener este espíritu del Mesías, que es todavía más poderoso que lo que él conocía, tuvo así mismito, como le dijo él a aquel judío, ¿tú quieres ser perfecto? Vende todo, regálaselo a los pobres y sígueme, porque es un proceso y hay que ser merecedor. Y Job se le quitó todo, se puso en un nivel a un nivel tan fuerte, mental y físico, para que Job pudiera entender, mantenerse íntegro obviamente hacia el Padre, con la fe que necesitaba, la obediencia que necesitaba, y sin escuchar los pensamientos estúpidos que venían de los supuestos amigos diciéndole, en algo tú estás fallando, porque Elohim no va a poner a nadie al nivel de que te está poniendo a ti si estás haciendo las cosas bien, ¿sabes? No hay forma. Y Job sabía que estaba siendo tratado, Job sabía que estaba siendo probado como el oro, porque esos son los escogidos del Padre, los que son probados como el oro puro, para ser merecedores de este espíritu hermoso, santo, de sabiduría, nuestro Mesías. Y dice, quienes ejecutaron, oh Dios mío, y han sufrido las mismas cosas de nuestros propios compatriotas, así como ellos han sufrido de parte de los judíos, quienes ejecutaron al Señor Yeshua y a sus propios profetas. Sí, porque no solamente
al Mesías ejecutaron ellos. Todos los profetas que vinieron antes de Yeshua, como Juan el Bautista también, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, todos los profetas los ejecutaron. Y dice, y nos han perseguido y no agradan a Elohim. Claro que no lo agradan si se pasan siguiendo leyes creadas por ellos mismos. Literalmente. El Talmud, la Jalajá, la Kabbalah, la Yemayá y todas las baboserías que se inventaron los supuestos sabios de Israel dentro de Babilonia, todo eso es lo que sigue la mayoría de la comunidad judía, los cuales eran los primeros que conocían las leyes del Padre, la Torá del Padre, y se desviaron por completo. Y por eso el Padre se le molesta, pues claro que le va a molestar si están contaminando su propia Torá. A eso es lo que se refiere a blasfemiar su nombre. Su nombre, que es esa propia sabiduría, y ellos que la han conocido la han blasfemiado. Y dice, prohibiéndonos hablar a las otras naciones para que se salven, prohibiéndonos enseñarles la Torá a las otras naciones para que se salven y reciban ese espíritu de sabiduría. Colmando siempre sus transgresiones, pero la ira extrema viene sobre ellos. Dice, mas nosotros, hermanos, habiendo sido tomados de entre ustedes por un tiempo corto, en presencia pero no en corazón, deseamos inmensamente ver sus rostros, por lo cual intentamos ir a ustedes, incluso yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos detuvo. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de regocijo? El gozo que viene de la sabiduría y la corona de regocijo es la corona de sabiduría. Dice, ¿no son ustedes en la presencia de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach a su venida? Porque son nuestra gloria y gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos puedan ser salvos a causa de que recibieron a través de Pablo y de los demás apóstoles, esa sabiduría, ellos van a sentir ese regocijo inmenso porque van a saber que esa será su gloria y gozo, porque van a saber que a través de ellos fueron instrumentos para que otros quedaran salvos, igual que yo en este momento. Cuánto yo me gozo cuando a veces uno a veces se frustra porque uno dice, Dios mío, ¿estarán las personas realmente recibiendo lo que tú estás entregando a través de mí, o solamente estaré yo hablando y hablando y hablando y como que pues, la gente no estará actuando? Y de momento llega alguien y me llama y me dice, Loriana, no tienes idea, yo nunca había sentido esa emoción tan fuerte de comenzar a leer la Biblia, siempre lo había deseado, pero no lo había hecho, pensaba que era bien difícil y me has motivado. Y personas que ya me dicen, me envían textos, ya voy por Deuteronomio, ya voy por tal, y me envían preguntas, y eso me llega comúnmente en los momentos donde más necesito esa fortaleza, de saber que alguien a través de mí está recibiendo del Padre entendimiento, sabiduría, y que está quedando salvo, que está obedeciendo el Shabbat, que están haciendo cosas que jamás en su vida se imaginaron, y que yo sea instrumento para ello. Eso es un gozo, un regocijo, una gloria completa en mí cada vez que sucede. Yo puedo entender cómo ellos hablan así, y cada uno de ustedes, cuando otra persona a través de ustedes como instrumento también logre obtener eso, van a sentir esa emoción porque están sintiendo lo que el Padre siente. Ya sienten el amor al prójimo de la manera en que Él lo siente. No es como que tú lo has sentido, no, es que ahora sientes lo que Él siente en tu interior. Y dice el 3, por lo cual, no pudiendo resistir más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Elohim, o sea, maestro de la Torá. Eso es lo que quiere decir ministro de Elohim. Y nuestro colaborador en el Besorá, en el Evangelio, en la Torá, del Mesías, ¿verdad? Del Espíritu de Sabiduría, para fortalecerlos y consolarlos de acuerdo a su fe, para mantenerlos así mismito, como el Padre le decía, sé fuerte y valiente y medita día y noche en esta Torá, porque no es fácil. Y esto es por eso lo envían a Timoteo, para que él mantenga literalmente esa enseñanza constante de lo que es la Torá, de lo que son los profetas, todo lo que ellos necesitan constantemente para mantenerse fuertes. Dice, para que ninguno sea conmovido por estas aflicciones, porque ustedes saben que somos escogidos para esto. Porque incluso
Cuando estuvimos con ustedes, les dijimos de antemano que sufriríamos tribulación. Ay, Dios mío, Padre. Y así sucedió, como saben. Por esta causa, cuando no pude resistir más tiempo, envié para saber de su fe, no fuera que de alguna manera el tentador los tentara y nuestra labor fuera en vano. Ay, que mucho pasa eso. Personas que al fin recibieron esa sabiduría, al fin recibieron entendimiento y comienzan a obedecer, y porque el líder que les estuvo enseñando ya no se encuentra ahí, la persona como que se pierde. Y no es culpa del líder, es que llegan este tipo de situaciones, tentaciones, es un proceso. Y la persona tiene que resistir. Y en el caso mío, yo tuve una líder al principio guiándome en cómo sacar las cosas que yo había aprendido en el catolicismo y en otras, ¿verdad? En otros tipos de creencias que eran mis amigas, para yo comenzar en cero a conocer al Padre. Y cuando precisamente después de un año ella se desaparece porque tuvo que ir a otros lugares a seguir enseñando, ahí es que yo me quedé así como que, ¿dónde más yo busco? Como que no se me ocurrió leer la Biblia. Yo estaba recibiendo enseñanzas de la Biblia, pero no se me ocurrió ponerme a leerla yo. Y yo seguí buscando y seguí buscando. Y ahí caí en casa de una señora que es profesora. Era quien enseñaba a otra amiguita mía. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué. Ella le decía a Yeshua también, pues vamos a ver, ahí también tiene que haber algo que yo no he conocido. Y cuando yo la escuché a ella hablar de las 12 tribus, ahí fue que yo quedé, ¿qué? Espérate, si la otra solamente me hablaba de Jesús y de Dios, y esta habla de 12 tribus. Yo dije, no, espérate, yo me cansé aquí, visité 2 o 3 iglesias con otros amigos que yo dije, no, yo no vuelvo para las iglesias, yo me voy a sentar a leer. Porque yo le dije, Padre, tú me vas a enseñar a mí quién tú eres aquí. Porque yo como que ya no quiero seguir escuchando a los hombres que me hablan de ti. Lo siento. Y esa fue la manera en que no pensé en que mi líder se había ido, porque ese era el miedo de Pablo aquí, ¿verdad? Que no vaya a ser que, como ellos estaban tardando mucho, estas personas que al fin recibieron sabiduría y entendimiento, de alguna manera el tentador los llegara, los tentara, y la labor de ellos fue en vano, se regresaron otra vez a las mismas cosas. En el caso mío, hay que tener una fortaleza bien grande para no querer regresar. Y estar tan y tan convencido de que el Padre no quiere eso contigo, para tú mantenerte, que aunque no haya un líder a tu lado, tú mantenerte firme en la palabra del Padre. Eso me ayudó a mí. Me elevó a unos niveles gigantescos yo sin saberlo. Porque yo pensaba que yo era la última en enterarme de todo esto. Y me he dado cuenta que era, yo creo que la primera de las primeras, porque todavía no conozco a nadie que se sepa sentar conmigo y hablar de estos temas tan tranquila. Comúnmente soy yo quien el Padre pone a enseñar. Y conozco muchos con mucho entendimiento, pero les falta esta revelación del espíritu de sabiduría. Y eso es lo que el Padre me está poniendo a entregarle a personas para que abran los ojos de esa forma, porque ya habían recibido mucho entendimiento. ¿Qué pasa? Esto es clave, porque aún si ya el internet no funciona y no tienes a Loriana enseñándote, ¿qué va a pasar? Si el tentador llega a tentarte, ¿vas a regresar a las andadas de antes? No, ¿verdad? Tú tienes tu Biblia. Y para eso son las enseñanzas que Loriana entrega, para exhortarte y motivarte a que tú mismo o misma busques y comiences a leer desde Génesis, para que confirmes también de que lo que yo te estoy hablando es cierto. Dice, mas cuando Timoteo regresó de ustedes y nos trajo buenas noticias sobre su fe y el amor, la obediencia hacia los mandamientos, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nuestros, deseando en gran manera vernos lo mismo que nosotros a ustedes, entonces, hermanos, fuimos consolados acerca de ustedes en toda nuestra aflicción y preocupación por su fe, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en Yuki by Kate. Qué cosa más hermosa. O sea, mira cómo es la entrega de ellos hacia su prójimo, que sus discípulos, ellos estaban en todo ese tiempo preocupados por si acaso ellos no regresaran. Dios mío, Padre, que no haya sido nuestra labor en vano, que ellos reciban, que se mantengan fieles a ti. Y cuando ellos escucharon en medio de sus aflicciones que sí, que se mantuvieron, ellos estaban
pero súper emocionados. Y como él dice, ahora vivimos si ustedes están firmes en UK by Kate, en el Padre Celestial, en su Torah, en sus mandamientos. Dice, porque cuántas gracias podemos darle a Elohim de nuevo por ustedes, a nuestro Padre, ¿no? Por todo el gozo con que nos gozamos por ustedes delante de UK by Kate, noche y día orando sobremanera para que veamos sus rostros y podamos perfeccionar lo que esté faltando en su fe. O sea, yo que estoy loca por llegar a donde ustedes, Pablo le dice a ellos, porque solamente lo que necesito es ver qué hace falta para perfeccionar su fe. Y eso es lo que a veces nosotros, ya yo me considero exactamente como el Padre me ha entregado, maestra de esos bebés, porque Él me ha puesto muchos sueños enseñando a niños y adolescentes, y los niños representan personas que están comenzando a aprender del Padre. Los adolescentes son personas que ya están recibiendo entendimiento, ya están recibiendo sabiduría, pero todavía no son ancianos, no son adultos y ancianos que son los que ya pueden enseñar. Y yo me emociono porque cuántas veces yo así mismito, yo que estuve estos pasados 2 meses que no había podido entrar a enseñar y yo desesperada. Y yo, Padre, tú sabes que tus ovejas están más perdidas porque cada vez estos líderes religiosos están llevándolas para otros lados. Y yo, ponme a hablar. Y él todavía. Y así estaba yo como estas personas, así como que para entregar y seguir perfeccionando la fe de quien está escuchando, de quien está aprendiendo. Y dice, ahora, que Elohim mismo, que nuestros padres, así mismo lo dice, que Elohim mismo, nuestro Padre, y nuestro Elohim Yeshua HaMashiach, Elohim significa Dios de todo Dios o juez de todo juez. Y miren cómo aquí los menciona a ambos. Elohim mismo, Dios de todo Dios, nuestro Padre, y Elohim Yeshua HaMashiach, o sea, este juez, como que uno es Dios, el otro es juez, Yeshua HaMashiach, dice, dirijan nuestro camino, Yeshua HaMashiach, su espíritu de sabiduría, ¿no? Dirijan nuestro camino hacia ustedes. Y UK by Kate los incremente y llene de amor los unos por los otros y hacia todos los hombres, tanto como los amamos. ¿Cómo el Padre los puede llenar de amor a ellos? Derramándoles su espíritu de sabiduría. Por eso es que las personas amadas por Él son quienes llevan ese espíritu de sabiduría. Dice, con el fin de que sean confirmados sus corazones, intachables en santidad delante de Elohim, nuestro Padre. ¿Por qué confirmados los corazones intachables? Porque les dije que nosotros, para entrar en el pacto renovado, necesitamos que nuestros corazones tengan escrita la Torá, para que al tener escrita la Torá, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu santo nace del corazón y ya nos garantiza la incorrupción. Eso es el sello nuestro. ¿Y qué pasa? Por eso dice pues, que se han confirmado sus corazones intachables, o sea, sin mancha, ya santificados. En santidad, exactamente, delante de Elohim, nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Adonai, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, junto con todos sus santos, todos los que han recibido el espíritu de sabiduría. Además, ahora voy para el 4. Les rogamos, pues, hermanos, y les exhortamos por Adonai Yeshua, por el espíritu de sabiduría, que así como habéis aprendido de nosotros sobre cómo caminar y agradar a Elohim, ¿cómo caminar y agradar a Elohim? Los caminos del Padre, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, su Torá. De esa manera le agradamos a Elohim. Caminamos hacia Elohim y le agradamos a Él cuando conocemos lo que está escrito en su Torá, en su palabra, y la obedecemos de corazón. Y dice, así abunden más y más, porque ustedes saben qué mandamientos les dimos de Adonai Yeshua. ¿Qué mandamientos les dimos del espíritu de sabiduría? Los mandamientos del Padre. Dice, pues esta es la voluntad de Elohim, de nuestro Padre,
su santificación, cómo se santifican, cómo nosotros nos santificamos cuando nos lavan los pecados, las transgresiones a la Torá, cuando nos sumergimos en su palabra, la empezamos a conocer, la empezamos a disfrutar, la empezamos a obedecer de corazón, nuestras transgresiones quedan literalmente limpias y empezamos a santificarnos. Dice, para poder recibir ese espíritu. Dice, pues esta es la voluntad de Elohim, su santificación, la santificación de nosotros, de ellos. Que se abstengan de fornicación. Fornicación no solamente en el plano físico, pero en el plano espiritual. En el plano físico es que no estemos fornicando, ¿verdad?, con otras personas. Pero en el plano espiritual es que no estemos fornicando con otros dioses. No estemos literalmente ahora obedeciendo la Torá y de momento por el lado estemos aquí con una estatuilla o que estemos buscando para atrás donde estábamos o cualquier otro ídolo que tengamos. Que cada uno de ustedes sepa cómo mantener su propio vaso en santificación y honor. No en lascivia apasionada como los otros pueblos que no conocen a Elohim, que no conocen la Torá. ¿Por qué ustedes creen que se les llama a las demás naciones? Porque estas personas ya pertenecieron a Israel. Cuando se les llama comunidad apartada es que es una comunidad que la apartan para ser preparada para entregarle, como de Jacob a Israel, entregarle ese nuevo nombre que será Israel, ese pueblo santificado, pueblo lleno de sabiduría y entendimiento. No el pueblo que conocemos hoy, ¿ok? So, ¿qué pasa? Cuando él dice eso, que no sean como los demás pueblos, es porque los demás que no son como Israel, sabios y entendidos, pues ¿qué son? Llenos de desobediencia, literalmente, sin querer conocer la voluntad del Padre, sin querer comenzar a conocer la Torá ni nada de eso. Dice, no en lascivia apasionada como los otros pueblos que no conocen a Elohim, no conocen la Torá del Padre, que ninguno se sobrepase y defraude a su hermano de ninguna manera. Porque Yukebak es vengador de todo esto, así como le hemos advertido y testificado. Porque Elohim no nos ha llamado a impureza, sino a santidad. Por tanto, el que desprecia a alguien, no desprecia al hombre, sino a Elohim, quien nos ha dado su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, su Espíritu de sabiduría. Pero acerca del amor fraternal, no necesitan que les escriba, porque ustedes mismos son enseñados por Elohim que se amen unos a los otros. O sea, cuando dice por Elohim, dice, ustedes son enseñados por medio de la Torá de que se amen los unos a los otros, porque en Levítico está escrito de esa manera, que amemos al prójimo como nosotros mismos, así como el Yeshua nos dijo, Levítico 19, si no me equivoco, y que no nos podemos vengar de nadie de nuestro prójimo, no importa lo que haya hecho, ¿ok? Dice, y de hecho, lo hacen con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Y cuando habla de hermanos, habla de personas que llevan el mismo espíritu en sabiduría, que son todos parte de Israel. Aunque venían de las demás naciones, ya se convirtieron en parte de Israel. Mas les rogamos, hermanos, que abunden en esto más y más, y que consideren vivir tranquilamente y que se ocupen de sus propios asuntos y que trabajen por sus propias manos como les hemos encomendado, que actúen honestamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no pertenecen a esta comunidad apartada, las demás naciones que no conocen la Torá. Dice, para que no les falte nada. Tampoco quiero que sean ignorantes, o sea, sin conocimiento, ignorantes que no llevan el conocimiento. Hermanos, en cuanto a los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué es esto? No quiero que sean ignorantes, o sea, no quiero que se queden en desconocimiento en cuanto a los que duermen, en cuanto a los que, como yo les mencioné ahorita, a los que ya han muerto físicamente. Como quien dice, ellos no pudieron recibir esta sabiduría, ustedes sí. Ahora que yo les estoy hablando a ustedes, también les menciono esta misma forma, porque me han preguntado eso. Pero si la salvación entonces es recibir la sabiduría y el entendimiento del Padre, los que ya murieron. Yo, ahora mira cómo Él nos explica esto. Dice,
Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, asimismo los que duermen en Yeshua, Elohim los traerá junto a él. O sea, si nosotros sabemos que Yeshua murió y resucitó, no solo físicamente, sino como les dije, en la parte espiritual, que se hizo pasar por alguien sin entendimiento para tener que aprender aquí en la tierra todo el conocimiento del Padre para recibir los frutos de él, ¿verdad? Sus 7 espíritus, y así resucitar de entre los muertos, de entre los que no conocían y no entendían nada. Pues así mismito, estas personas que se murieron con esa esperanza en Cristo, aunque no la entendían, Él los va a resucitar físicamente y les va a entregar su sabiduría, ¿verdad? Y dice, esto se los decimos por la palabra de Yudkei-Vavkei y por la Torá, que sí también está escrito. Dice que los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida de Yudkei-Vavkei, ¿qué quiere decir eso? Los que estemos vivos todavía cuando Él llegue, no. Físicamente a lo mejor estemos debajo del ataúd también, pero los que estemos vivos significa los que hayamos recibido ese espíritu de sabiduría que nos ofrece la vida eterna. Cuando Él dice que están durmiendo es que sí murieron físicamente y está su alma dormida esperando el regreso del Mesías. Pero si ya recibimos el espíritu de sabiduría y mañana me toca estar en el ataúd, yo sigo siendo una de esas vivas, aunque esté dormida. Eso es lo que no sé si me expliqué bien, pero me dejan saber en los comentarios. Dice, esto se los decimos por la palabra de Yudkei-Vavkei, por la Torá, que los que estemos vivos, los que hayamos recibido el espíritu de sabiduría, y permanezcamos hasta la venida de Yudkei-Vavkei, no nos adelantaremos a los que están dormidos, los que ya han muerto físicamente. Porque ya nuestro Padre Celestial ya mismo descenderá del cielo con voz fuerte, con voz de arcángel y con shofar, un día como Yom Teruah, por eso es que con shofar, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Los que durmieron con la esperanza de ver a Cristo, aunque no hayan entendido, resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, o sea, los que ya hayamos recibido el espíritu de sabiduría y permanezcamos, seremos tomados junto con ellos, literalmente, ahí es que nos levantan en las nubes para encontrarnos con Yah en el aire, con nuestro Padre Celestial en el aire, y estaremos por siempre con Yudkei-Vavkei. Por tanto, consuélense unos a los otros con estas palabras. Aquí, obviamente, lo que está haciendo es como que un mega breve resumen de todo lo que va a ocurrir en ese momento. Porque otros libros nos cuentan mucho más detalles, como el de Baruch, Enoch, y inclusive Apocalipsis y otros más, Esdras, donde nos dice que ese levantamiento, nosotros primero nos estaremos transformando. Primero se van a resucitar los muertos, literal. Y todo el mundo los va a ver aquí en la tierra. Y después, entonces, nosotros los escogidos, quienes hayamos recibido ese espíritu de sabiduría, nos transformarán en luz. Y así es que seremos levantados junto al Mesías. Pero todo eso, ¿para qué? Para que los malvados y desobedientes que no quisieron obedecer, obviamente, la Torá, la rechazaron, se van a lamentar ahí mismito como que rechazaron a la Torá del Padre. Entonces, cuando empiecen ellos a lamentarse y nos vean a nosotros están siendo levantados en luz, así es que el Padre es todo luz, es todo fuego. Entonces el Hijo es el resplandor de esa gloria. ¿Cómo nosotros nos pueden levantar con nuestros cuerpos corruptibles? Es imposible porque nos vamos a quemar. Por eso es que tenemos que convertirnos en luz para poder ser un solo espíritu con Él y habitar esa nueva Jerusalén, que también será toda luz. ¿Y qué pasa? Pues los muertos, los que no llevaban sabiduría ni entendimiento, se van a quedar aquí en la tierra mirando todo ese show como que... y ellos serán transformados en aspectos horribles de demonio. Todo eso está escrito. Ahorita más tardecito estaré entregando una enseñanza con respecto a lo que es el Apocalipsis. Tiene 12 partes. Y esos sellos que están en el Apocalipsis ya los he estado poniendo en, ¿verdad? Poniendo en cada
en cada una de las partes donde van. Y les aviso que ya estamos como en una quinta parte. Ya comenzamos el Apocalipsis hace rato. Y entonces, que hay muchos detalles que nos cuentan otros libros, ¿verdad? Con respecto a este proceso del levantamiento nuestro. No es un rapto que te van a coger estando tú en la iglesia sentadito allí y sin sabiduría ni entendimiento. No, solamente serán las personas que llevan esas 4 características que les mencioné. Tesoros de sabiduría, reservas de entendimiento, que son esos aceites que llevaban aquellas vírgenes sabias para mantener estas menorás encendidas, estas lámparas encendidas. Sus 7 espíritus, los frutos de la Torá los tenían en su interior encendidos, alumbrando el camino. Eso es lo que quería decir. Y esas reservas de aceite que ellas tenían eran esas reservas de entendimiento. Y dice, de la misericordia no se han apartado y la verdad de la Torá han preservado en su corazón. O sea, esas 4 características son las que estas personas que serán levantadas y transformadas en luz llevan. Dice el número 5. Pero de los tiempos y de las celebraciones señaladas, celebraciones señaladas, eso también estaba escrito en Génesis, cuando hicieron el 4º día, que pusieron el sol y la luna, y el Padre dijo que iba a ser, ¿para qué? Para fiestas señaladas. ¿Cuáles serían esas? Las 7 fiestas solemnes del Padre que se encuentran en Levítico, en Éxodo, Números, Deuteronomio, bueno, desde Génesis están ellas. Dice, de los tiempos y de las celebraciones señaladas, hermanos, no necesitan que los escriba, porque ya ellos conocen las fiestas sagradas, y ya conocieron la Torá, ya empezaron a celebrar las fiestas, ya están obedeciendo. ¿Y cuáles son esas fiestas? Hay una clase específica, es más, un playlist completo de fechas sagradas, y ahí van a encontrar enseñanzas de las 7 fiestas, ahí van a encontrar enseñanzas de cada una de las fiestas por separado, y hasta del calendario original, todo eso. Dice, hermanos, no necesitan que los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día de Yud-Kei Vay-Kei, el día de su regreso, viene como un ladrón en la noche. Vamos a ver esto. O sea, como que sin esperárselo. Porque cuando digan paz y seguridad, luego vendrá destrucción repentina. Por eso es que es ladrón en la noche. Porque el ladrón llega cuando menos tú te lo esperas. Y por eso es que dice, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. ¿Ok? Pero miren bien. Como dolores de parto de la mujer que da luz, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tiniebla, ustedes salieron ya de ese desconocimiento, ya ustedes están en obediencia, para que ese día los tome como un ladrón. O sea, es ladrón en la noche para los que no conocen y están en desobediencia, pero ustedes no. Dice, ustedes todos son los hijos de la luz. Hay una enseñanza que se llama los hijos de la luz. Es una revelación gigantesca la que van a escuchar allí, porque ahí es que yo les entrego todas, bueno, muchas de las escrituras que nos dicen que el Mesías es ese espíritu de sabiduría del Padre y es esa luz, la sabiduría. Por eso son hijos de la luz, hijos de la sabiduría. Y los hijos del día, que representa la luz, la sabiduría. Ustedes entendieron, miren todas las palabras que significan lo mismo y que siempre fueron parábolas que el Mesías entregaba. En todos los libros se hablaba de esta manera para que nadie pudiese entender esto, sino los que llevaban la sabiduría y el entendimiento del Padre. Luz, día, vida, gracia, gloria, resplandor de su gloria, todo eso es la sabiduría del Padre. Aquí está diciendo que miren qué poderoso, vuelvo y lo leo, empezando el 5. Pero de los tiempos y de las celebraciones señaladas, fiestas señaladas, hermanos, ustedes no necesitan que yo les escriba. Pero ¿y por qué él menciona esto aquí? Porque el Mesías llega en la 5ª fiesta sagrada, en la fiesta de Yom Teruah. Por eso es que él llega con sonido de shofar. Yom Teruah significa el día del estruendo o del ruido de jubileo, ruido de júbilo, el sonido de trompetas, sonido de shofares, de exclamación. Y
cada una de las fiestas del Mesías, en la primera fiesta sagrada, se llama Pesaj, y esa fiesta, el Mesías muere. En la segunda fiesta sagrada se llama Panes sin levaduras, y en esos primeros 3 días es que él está sepultado. Luego viene la tercera fiesta, se llama Primeros Frutos, y es el día que él resucita. Luego viene la cuarta fiesta, que se llama Shavuot, y fue cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, se impregna entre ellos, que estaban ya celebrando esa fiesta, listos para recibirlo. Faltan 3 fiestas para que él complete. Quinta fiesta, que es Yom Teruah, que es cuando él regresa. No sabemos el año, pero sí sabemos el día. Porque los hijos de la luz, los hijos de la sabiduría, no necesitamos esperar a que nos llegue como ladrón en la noche. Vamos a estar listos esperándolo. En el día correcto. Todos los años estamos practicando ese regreso de él aquí, sentados el día específico. Y eso es lo que todavía las personas no conocen. Porque inclusive hasta los judíos que celebran este tipo de fiestas, las celebran en días que no son, las celebran en calendarios hechos por ellos mismos. Y para colmo, están profanando sobre todo esa fiesta, esta quinta fiesta sagrada, con un año nuevo que están celebrando, que eso viene de Babilonia. Imagínense el coraje que tiene el Padre con ellos. Y para los que están en vivo conmigo, en los próximos días, precisamente, ellos van a estar celebrando esa fiesta, la cual en el calendario original ya pasó. Eso es lo que está pasando. Dice, vosotros todos, ustedes todos son los hijos de la luz y los hijos del día, los hijos de la sabiduría. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, no somos del desconocimiento ni de la desobediencia. Dice, por tanto, no durmamos como hacen los otros, o sea, manténganse despiertos, abiertos esos ojos, sabios y entendidos, si no velemos y estemos sobrios. Que ayer precisamente vimos qué es lo que significaba estar sobrio. Vamos a ver qué es lo que significaba estar sobrio. Lo habíamos visto en Tito. Aquí está. Dice, negando la maldad y las lujurias mundanas, vivimos en sobriedad. O sea, no es que no estés tomando licor, digo, tampoco, la moderación es lo que tienes que llevar, ¿verdad? Pero a estos que se refiere estar sobrios. Dice, porque los que duermen de noche. Los que duermen, los que están como las vírgenes, las 10 vírgenes, para más decirle, estaban listas para recibir al novio. Las 10 vírgenes, si el novio hubiese llegado esa misma noche, las 10 estaban con sus lamparitas encendidas, con sus 7 espíritus ahí encendidos adentro. Pero en esa parábola, 5 de ellas llevaron reservas de aceite para mantener las llamas encendidas, lo cual eso fue una instrucción del Padre de Éxodo. Pero las otras 5, que se les consideraba necias, ¿por qué? Porque no llevaban entendimiento. Esas no cogieron aceite, que representa el entendimiento. Y como el novio se tardó, como es lo que está pasando ahora mismo, el novio se está tardando, las vírgenes que estaban listas con reservas de entendimiento para mantener estas llamas encendidas aquí, esta plenitud del Padre, fueron las únicas que pudieron literalmente seguir caminando, alumbrando el camino hasta llegar a su novio. Y él las recoge y las entra a su recámara para la noche de bodas. Cuando las otras no tuvieron nada, que tenían esto apagado, tuvieron que correr a buscar entendimiento, a buscar a alguien que les enseñara otra vez. Y cuando regresaron de vuelta, dice, yo no las conozco a ustedes. Y eso es lo que está pasando aquí. Ellas se quedaron dormidas, no buscaron entendimiento a tiempo. Y las personas no están entendiendo que Él nos está brindando esta oportunidad en este momento de recibir entendimiento, de recibir sabiduría, de prepararnos como esas vírgenes a tiempo, para que cuando Él llegue estemos listas recibiéndolo. Y entonces las personas prefieren dormir. Dice, porque los que duermen de noche, porque la noche representa el desconocimiento y la desobediencia. Y los que se emborrachan de noche. Los que se emborrachan con el vino de las demás iglesias que le están dando por todos lados, se emborrachan en desobediencia y en desconocimiento.
Mas los que somos del día, los que somos de la sabiduría, estemos sobrios, poniéndonos la coraza de fe y de amor, que amor es la obediencia hacia los mandamientos, y por yelmo la esperanza de la Yeshua, de la salvación, del espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, que nace de la obediencia hacia los mandamientos. Porque Elohim no nos ha señalado para ira, sino para obtener Yeshua, salvación, por nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, salvación por su espíritu de sabiduría, quien murió por nosotros, para que así estemos dormidos o despiertos, vivamos juntos con Él. Pero y no que no nos quería dormidos, es que si estamos dormidos debajo del ataúd, como les dije, el cuerpo físico muere y el alma queda dormida esperando por Él, por el regreso. Ya por eso Él dice, estemos dormidos o despiertos, o sea, vivos físicamente o muertos físicamente, pero ambos con sabiduría, esperando por Él, vivamos juntos con Él, porque el espíritu de sabiduría, que es esa salvación, salvación de la muerte, nos ofrece esa vida eterna, por eso podemos vivir con Él. Dice, por lo tanto, consuélense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo hacen. Y les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y a los que los lideran en Yukei en la Torá, a los que les enseña la Torá. Y los reprenden, y los regañan, y los corrigen. Aprécienlos grandemente por amor a su trabajo, a lo que están haciendo. Y tengan paz entre ustedes, hermanos. Les exhortamos a advertir a los que son rebeldes, a consolar a los temerosos y a los que tienen miedo, y apoyar a los débiles y a ser pacientes con todos los hombres. Mira que nadie pague mal por mal a ningún hombre, mas que siga lo que es bueno, tanto entre ustedes como entre los hombres. Regocíjense cada vez más, oren sin cesar, en todo den las gracias, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en el Mesías Yeshua. Algo yo freno aquí, porque uno lee estas cosas y uno dice, ay, que tengo que estar agradecido por todo, pero realmente aquí hay algo mucho más poderoso. Yo no me acuerdo si fue ayer mismo que hablé de lo que era la fe, y el ejemplo de lo que fue, lo voy a leer, en Juan 11, vámonos a Juan 11, y en Juan 11, leave it, no. Good boy, tú eres un good boy, sorry. Es que hubo un perro afuera que está ladrando y ahora activa el mío. No, leave it. Estamos en vivo. So, ok, Abu, vente. Come, vente. So, cuando vemos que aquí en Juan 11, 39, ¿qué está pasando? Yeshua fue a resucitar a Lázaro. Y entonces dice, retiren la piedra. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Adonai, pero ya hoy hiede, apesta, porque ha estado muerto por 4 días. Y entonces Yeshua le contesta, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Elohim, verás el poder majestuoso de esa sabiduría del Padre, que soy yo? Y entonces, miren esto, qué cosa más espectacular sucede tan pronto él dijo eso. Le quitaron la piedra del lugar donde yacía el muerto, y Yeshua alzó sus ojos y dijo, Padre, te agradezco que me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero por la gente que está aquí, es que lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y entonces cuando terminó de hablar, clamó a gran voz, Lázaro, ven. ¿Qué pasa? Miren qué cosa más poderosa, como nos decía acá en la primera de Tesalonicenses 5, en el 18. En todo dar las gracias, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en el Mesías Yeshua, en el espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría estaba agradeciéndole al Padre antes de decirle a Lázaro que saliera. Porque la fe lo que nos permite hacer es agradecer antes de que sea manifestado.
porque estamos ya convencidos de que fue hecho. Eso es una verdadera fe. Cuando él agradeció al Padre, le dijo, agradezco que ya me has escuchado. Él no había hablado, pero en su interior ya había orado. Y él estaba ya tranquilo y seguro de que el Padre lo había escuchado, porque en su interior ya había orado. Y dice, lo estoy hablando en voz alta para que los que están aquí me crean que tú me has enviado, si no, ni lo tenía ni que decir. Y eso es la fe verdadera. Por eso no es solamente agradecer por todo, gracias Padre por este día, gracias Padre, pero no es eso. Te está enseñando a cómo tener una verdadera fe en el espíritu de sabiduría. Agradeciendo que ya está hecho. Lo que sientes en tu interior, que deseas tu corazón, agradece que ya está hecho. Convencido de que ya quedó hecho. Y dice, no apaguen el Ruach, no apaguen el espíritu. Recuerden cómo las vírgenes necesitaban esos aceites para mantener encendidos estos espíritus. Y esos aceites representan el entendimiento para mantener esta plenitud del Padre encendida aquí. Pues por eso no apaguen el espíritu, manténganse, como le dijo a Josué, día y noche, meditando en esa Torá. Pues mantente ahí, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda de ella, para que mantengas estos espíritus encendidos en tu interior. Y dice, no desprecien profecías. Nosotros muchas veces despreciamos las profecías, es muy cierto, cuando no tenemos conocimiento ni entendimiento de la Torá. Porque muchas veces las profecías que nos entregan, ay, que te vas a casar con fulanito. Y así no. El Padre me dice que ustedes se van a casar y que te vas a vestir de tal manera y esto y lo otro. Y uno, ay, pero ¿qué pasa? Que todavía no sucede. El Padre no habla así. Todo lo que habla el Padre a través de sus profetas, habla lo que está escrito en su Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Si no, busquen Jeremías, Ezequiel, Isaías, Baruch, Juan el Bautista. Todos los profetas, todos, hablaban lo que está en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Aún en los Salmos, que también el espíritu de sabiduría hablaba a través de David, aún en los Proverbios, que el espíritu de sabiduría hablaba a través de Salomón, aún en Eclesiásticos, que el espíritu de sabiduría hablaba a través de ese Yahusha, Josué, quien estaba escribiendo ese libro. Estos evangelios, que estos apóstoles eran profetas mismos, ¿por qué? Porque quien lleva ese espíritu se convierte en profeta. Eso es otra escritura que nos lo dice. Se convierte en amigo de Elohim y profeta. Dice, no desprecien profecías, prueben todas las cosas y retengan lo que sea bueno. Por eso es que le dice, prueben todas las cosas, porque quienes ya llevamos el conocimiento y el entendimiento de la Torá, sabremos identificar si la supuesta profecía está viniendo del Padre o no. Por eso es que es tan importante esas dos armas tan poderosas, conocimiento y entendimiento. Y mi perro está tan y tan espectacular que él se acostó al lado del trípode, igual que ayer, y me vira en la cámara y estoy de lado. Discúlpenme un momentito, porque es que yo no puedo ni creer que le sea tan cómodo. Ay. Ok, ya estoy de frente. Me sentía así. Bueno, vamos a seguir acá. Dice, absténganse de toda forma de maldad. Y el mismísimo Elohim Shalom, Elohim de toda paz, los santifique completamente. ¿Cómo el Padre nos va a santificar? Por medio de su Shabbat. Y obviamente que nos hemos sumergido en su palabra. ¿Por qué digo eso? Porque otra escritura nos dice que cuando nosotros estemos honrando su Shabbat, Él nos va a santificar. Pero el Shabbat representa ese séptimo milenio. La santificación total va a ser cuando el Mesías llegue y en ese séptimo milenio comencemos ese Shabbat con Él. Ese descanso, esa pausa completa de toda la creación. Pero mientras ahora mismo estamos, que todavía no llega el séptimo milenio, obviamente, estamos terminando el sexto,
por eso es que está prontito a llegar, pues nosotros estamos sumergiéndonos en las aguas de la palabra del Padre, de la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para conocer, para entender, para obedecer de corazón, y ahí es que Él nos va limpiando todas las transgresiones para poder ser santificados. Dice, y oro a Elohim, que todo su rúa, que todo su espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin mancha hasta el regreso de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es el que los llama, quien también lo culminará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso kadosh, un beso apartado y sagrado. No cualquier beso como el de Judas. Dice, les recomiendo delante de Yudkei que este Sefer, este libro, sea leído a todos los hermanos Kodeshim, a todos los hermanos santos, a todos quienes ya llevan el espíritu y sabiduría del Padre Celestial. Por eso son hermanos, porque son hijos del Padre Celestial. Si tú no llevas sabiduría y entendimiento, no puedes ser considerado hijo de Elohim, de Dios. La gracia, la sabiduría de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach sea con ustedes. Amén. Qué cosa más bella, qué cosa más bella, qué cosa más bella. Yo me emociono. Ya mañana estaremos con la segunda de Tesalonicenses. Yo por mí la leo ahora mismo. Déjame ver. No, vamos a dejarla para mañana. Bueno, pues entonces vamos a ver que tengo a Rafael Guerra aquí que me dice que Dios me continúe bendiciendo, amiga. Mira, yo te envío más bendiciones para ti, Rafael, y espero así mismito que cada día sientas mejor y mejor y mejor y con más ánimo, que te veo también por ahí. Y de verdad que me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado así mismito en este proceso. Bendiciones. Y para los ojitos que estoy viendo que no veo los nombres, también le envío 1000 bendiciones de igual forma. Y vamos a terminar entonces con tu sabiduría de Yeshua para despedirnos. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría
es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Bendiciones, Natalia, que también te vi por ahí. Y nos veremos luego con la segunda de Tesalonicenses. Les avisaré a mis estudiantes por Telegram si voy hoy mismo a entregarla. Bye.